Editorial Bestia presenta Dante y Lot, el podcast. Hola cabros, ¿cómo estamos, weón? Bienvenidos a nuestro primer podcast, en nuestro primer intento de comunicación hacia el mundo virtual y esperamos hacerlo bien. Así que, eso, salud. ¿Saludcita? Y bueno, este podcast nace desde la necesidad de hablar sobre arte, literatura, música, gustos, hablar. Que el habla sea la prioridad, antes que esperarnos una cátedra académica o algo así que puede coincidir de cierta manera en momentos por ajenos y propios, pero eso. Así que bienvenido a nuestro primer podcast y Calguito les va a explicar por qué se llama Dante y Lot. Mi nombre es Gastón Gómez Gracias, y eso, Gastón Gómez. Fangio, como diría Fangio. mi abuelo Rigoberto hubiese dicho, Fangio, Beli Fangio. Muy bien, Dante y Lot es un proyecto literario que empezamos cuando se fundó Editorial Bestia, cuando nos conocimos con Gastón trabajando en la educación. Año 2015, 2015. 2010 y 15. 2010 y 15. Él anteriormente conocía a José Ángel Ogas. Todos teníamos actividad literaria previa, pero cuando nos encontramos empezamos a potenciarnos y a agruparnos bajo la chapa Editorial Bestia. Exactamente. Y Bestia nace, recuerdo que el nombre nace de una lectura de Trópico de Cáncer, habrá sido, ¿no? O de Capricornio de Henry Miller. Eso de meterle una bomba en el culo al arte, ¿no se acordáis? Y creo que por ahí, previo a ese texto o después, hablaba de lo bestia, de la característica bestia del escribir. Eso de lo que significa igual, más que esa connotación media bestial o diabólica que se le da, sino que bestia en cuanto a lo a origen, a lo de la selvático, lo propio, lo primigenio. Claro, al mismo tiempo bestia de trabajo. Bestia de trabajo en el sentido de trabajar en A o B cosas en la sociedad de hoy, que significa ser explotado básicamente. Sí, ni me lo digas. O autoexplotado. O también en el sentido específico del trabajo literario, del trabajo artístico, del trabajo de creación, que son horas de vuelo, son horas de... estamos supervisando el audio. Son horas de vuelo, son horas de trabajo efectivo, de gasto efectivo, de tiempo, de grabación, de escritura. Y en ese sentido somos bestias. Cargamos eso y estamos como los caballos, destinados quizás a un uroboros, de seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando. Si es así, somos caballos de la literatura, somos ganado de la literatura. La literatura es un patrón que nos carnea diariamente. Exactamente, ganado azul. Y bueno, vamos a dejar este espacio de libre albedrío en cuanto al habla, al dialogar, y que sea un espacio de difusión. Vamos a ir creciendo de a poco. Es una idea que se está gestando y es nuestro primer proyecto y lo vamos a guardar como tal. Hoy día es 16 de agosto del año 2022 y parte nuestro primer podcast Bestia, que espero que el día de mañana sea un gran aporte a la sociedad, a la cultura y a las personas como nosotros que son aficionados y por sobre todo quieren difundir y a la vez aprender de esto. Y hoy día vamos a partir hablando de... Vamos a hacer un pequeño cuestionario. Gastón, Un te voy a pequeño decir cuestionario, sí. nombres de escritores y escritoras y tú vas a reaccionar de Ya. distinta manera. Oye, hay que confesar que esta weá la hicimos hace caleta de rato, hartas veces. Pero siempre distinto. Siempre va a ser distinto. No lo hacemos hace rato, dale. Ajá. De Borges. Oh. Eso. Oh, entre exclamación. Onetti. Poe.
Entiendo. Neruda. ¿Ah? Entre exclamación. Mariana Enríquez. Desconozco. David Añiñir. Entre suspensivo. Elikura Chihuahilaf. Respeto. Edgar Allan Poe. Bueno. Pessoa Belis. Par. Lastarria. Cascarria. Pablo Barroca. Crack. Clarice Lispector. Hermosa. Juana de Ibarburu. Bellísima. Jean-Paul Sartre. Trucha. Camis. Galán. Carlos Fuentes. Camis. Roberto Bolaño. Best. Hildegard von Bingen. Pentecostés. Sócrates. Sófocles. Heráclito. Río. Lautaro. Libertador. Jorge Telier. Ogas. José Ángel Ogas. Telier. Floridor Pérez. Ogas Telier. Ambrose Blest. No. Ambrosio Blest tiene que ser un sonido. Claro. Ese sonido para Ambrosio Blest. Yuki Mishima. Gracias. Federico García Lorca. Ejemplo. Gabriela Mistral. Admirable. Soprano Enríquez. Ficciones. García Márquez. Acomodado. María Luisa Bombal. Tenue. Margaret Yourcenar. Arena. Virginia Woolf. Piedras. Teresa Wilms Montt. Mártir. José María Arguedas.
invaluable, Horacio Castellanos Moya. entretenidísimo. Mario Santiago. Ustedes. Bueno, una gran entrevista sin duda. Sería bueno que el podcast va a ser todo este rato así. ¿Por qué no? Sí, ya, bueno. Ahora me toca a mí, pues. Bueno. Ya. Atahualpa Yupanqui. Arriero. Carrumba. Hueveo. Sor Juana Inés de la Cruz. Mística, quizás incluso siento que puede haber predecido incluso Neptuno. Yo antes pensaba, ella tiene un poema que se llama Neptuno alegórico, y yo antes pensaba que quizás se refería al planeta porque ella tenía un telescopio. Sin embargo, después me enteré que en el tiempo en que vivió ella, en 1600 y tanto, en México, en Nueva España en ese tiempo, no se sabía aún de la existencia del planeta Neptuno. Sin embargo, ni de Urano incluso. Sin embargo, no sé, era quizá posible sospechar que pudieran haber otros cuerpos celestes que pudieran ser bautizados con los nombres de los dioses griegos, tal como venían siendo desde el tiempo de Galileo y antes, de los observadores de Alejandría, etc. Interesantísimo, weón. Aún así faltaste la regla. Era una palabra. Ah, no sé, ¿esa era la regla? Sí. Ya, Por algo era mi respuesta ya, ok, tan monosílaba. ok. No, palabras sílabas, no sé si monosílabas. No entiendo, breve. Bien, breve. Pero sabéis que está más entretenido como lo acabas de hacer tú, pues, obviamente. No, pero eso... Porque lo de delante parece Mira, un ping-pong irracional. No, yo creo que es un ping-pong súper racional, si está Sí, bien. Pero de entretenido. repente vienen fatality. Fatality, guaguality. Claro. Bueno, eso. Espérate, seguimos. Alejandro Zambra. Tradición. Sergio Villanueva. Desconozco. Isabel Allende. Máquina. Alejandro Jodorowsky. Incomprendido. Matamala, el periodista. Pájaro. ¿Sí? Pájaro, sí, en el buen y mal sentido. Claro. Pájaro. Estela Díaz Marín. Señora con tiempo. Santa Teresita de los Andes. Ruega por nosotros. Santa Teresita de los Andes. Templo que nunca construyen. Creo templo. que ella también escribió Santa Teresita, Sí, algunos cuadernos. claro, como místicos. Sí, Templo inconcluso. sí, como tantas místicas. Como la Hildegard que delante preguntaste. Claro. ¿Para qué? Te voy a preguntar un par más y después pasamos a otra dinámica para no... Para no aburrir a las personas tanto, que ¿cierto? Sí, pero a ver, déjame pensar en una buena. A ver... Wallace, ¿te acordás del escritor Wallace, el de la broma infinita? David Oh. Foster Wallace. Explosión. Increíble. Y por último, dime tú el nombre, el peruano, este indigenista que está leyendo hace poco. ¿Peruano? Sí, peruano. No. Indigenista, ¿No era Arguedas? no, otro más contemporáneo que creo que está vivo. Tú estabas leyendo en la universidad. No me acuerdo. Lo leíste así. No. Puta, leí varios locos. Por ejemplo, leí un loco que se llama Agüero. José Carlos Agüero, que hijo de senderistas. Entonces él cuenta su historia como post memoria. Del Como él la Sendero afectó. Luminoso. Sí.
Muy buen escritor. Tiene un libro que se llama Personas. Muy buen escritor. Habrá sido él entonces. Quizá era Estaba él. leyendo El Sendero Luminoso, Sí. sí. Oye, y por último, eh, Kenita Larraín. Silla de ruedas. No, fome preguntar por ella igual porque... Silla de ruedas. ¿Para qué? No. Sí, no, pero ella tiene un libro autobiográfico y creo que vendió mucha literatura en su momento. Pero me refiero a un escritor de ese talle, ¿cachai? Que sea escritor quizás no tan literario, como por ejemplo Entiendo. Como. Augusto Pinochet. Augusto Claro. Pinochet. Que sacan libros, que la industria le pone libros. No quiero hacer la en analogía circulación. entre Kenita y Pinochet, o quizás coincide, pero me refiero a escritores que no se dedican a la literatura, pero sin embargo publican libros, ¿cachai? Exacto. Transcríbame esto. Claro. Eh, Publican como autores, ¿no? Sí, deben haber muchos escritores así, Claro. oradores, ¿cachai? De hecho, yo supongo que los últimos libros de Borges son obvios, si el ciego, ¿cómo va? También se puede, supongo, pero No, pero claro, le deben transcribir. El asunto, claro, es el formato de la literatura y también como el fin que uno puede oler en la literatura. Si uno distingue Borges de Otuiti. pero tú te escribe a la par de... ¿De Borges? Sí. Sin duda, yo creo que podríamos editar este podcast. Bueno, Sí. ir cortando weas porque siento que a veces me voy en un resbalín de weas, de digresiones, así, papá. No, pero es que esto Por ejemplo, te va la a llevar Kenita música, Larraín. música de fondo. La cité simplemente porque me acordé incluso de la portada de su libro, que es como de biografía. De biografía. Y así, pues, ¿qué más podemos hablar? Podemos hacer, bueno, va a ser el primer podcast y va a servir para que la gente lo escuche y nos puede enviar comentarios. Tenemos que generar ese feedback, ¿o no? Sí, creo. Más distinto a la música. Entonces vamos a generar una página del podcast o un correo, ¿cierto? O un espacio en donde ustedes nos pueden retroalimentar, dar un feedback y a la vez entregar temas, de pronto investigar o conversar sobre los gustos, insisto, la base de la literatura, lo que nos gusta a nosotros, pero podemos hablar de todo igual. Anécdotas, me gustaría que un día podríamos hablar de muchas anécdotas, como en aquel lamentable recuerdo de Dulce Hogar Dulce, cuando Alonso hacía algunos apuntes sobre literatura universal y hablaba de anécdotas que son tanto reales como ficticias igual, ¿cachai? De escritores, por ejemplo, esa coincidencia de la desgracia de los escritores buenos, ¿cachai? O de cómo algunos escritores se hicieron escritores a una edad ya más tardía, otros como Borges, que ya leía El Quijote a los 6 años, ¿cachai? ¿Cómo varía eso de la literatura y en sí ese afán de escribir y ese afán como el de nosotros, que es como hablar del tema y sin afán de vanagloriarse o de darle ese color académico fome, ¿cachai? Fome. Pero necesario. No, es buenos Creo yo, datos. muy nomás. necesario. Solo es buenos datos. Sí, Buenos datos, claro. En el fondo es un comentarismo. Es un comentarismo y dentro del comentarismo puede haber comentarismo más documentado y todo eso, pero... No sé, esto lo pienso de manera un poco más visceral. Esto es otra manera de escribir. Podría perfectamente transcribirse esto que estamos hablando. Yo quería hablar de la época, yo quería hablar de que vivimos un tiempo post pandemia en el que la violencia se ha tomado con ayuda de los medios, sin duda, la conciencia inmediata de las personas cuando despiertan. El comentario es de todo peligroso. Se asume que se viene una especie de apocalipsis, ya sea ecológico, ya sea también político.
Y ante eso, escribir, hacer podcast, distintas maneras de escribir. Uno puede escribir con un labio, uno puede escribir frente a un micrófono. Como hablábamos hoy día, el tema del texto. Exacto. ¿Qué es el texto? ¿Cachai? De cierta manera. Y no hay que ir a Google o a algún diccionario a buscarlo, sino que darle a nosotros una propia definición al texto, que es en base a lo que trabaja, llamémosle la comunicación en sí, o la palabra, o el arte, la imagen, la dirección. ¿Cachai? No sé. Es tan amplio. Yo debo confesar que hace mucho tiempo sentía mucho pudor en hacer esto porque siempre cuando uno escucha un podcast o cuando uno quiere no sé, buscar o encontrar algo en un podcast, a veces lo decepciona o cae siempre en la constante crítica. Y eso es lo importante de este espacio, creo yo, que es un espacio en donde nosotros vamos a hablar desde nuestras vivencias personales y a la vez abrir este espacio a que venga más gente el día de mañana a conversar, ¿cachai? Con nosotros. Tenemos a José Ogas, que nos falta dentro de este podcast, que es parte del movimiento editorial Bestia, que es lo que explicábamos al principio de este podcast, ¿no? De quiénes somos nosotros, y muchos amigos y amigas que hemos conocido a través de este trayecto de escribir libros, de hacer canciones, de conocer gente, de compartir un asadito, una comida, una cazuela, un mate, una calada, un atardecer, un rayo de luz, un respirar, un espacio en común. Eso, insisto en el tema de que se entienda este espacio para que ustedes también escriban, para que ustedes también participen. El día de mañana podríamos hacer eso de hacerlo en vivo, ¿cachai? Para que ellos nos vayan escribiendo y así vamos teniendo feedback de una conversación. Eso, no sé qué más podemos hablar. Sí, esto es en ese sentido una invitación a jugar a la literatura mezclada, combinada, para poder armar una especie de rompecabezas, o para poder quizá dividir una pieza en distintas piezas de rompecabezas para poder otorgar entretenimiento, pero entretenimiento, no sé si lo igualaría a humor, entretenimiento en cuanto se abren los poros del alma, si se me permite hablar de esa manera. Siempre. Y este es el espacio, es lo que estaba diciendo recién. Este es el declamatorio. Que nos permitamos eso, ser clichés, ser todo lo que ustedes pueden de cierta manera criticar, porque el objetivo de esto es subirlo igual, compartirlo. Igual el objetivo de compartirlo, no sé, buscar entretención, ¿cachai? Buscar un espacio de acompañamiento igual a través de la palabra y de coincidencias, de gustos. Claro. Estaba pensando recién en cómo estamos partiendo y el inicio. ¿Cómo partiste tú, tu amor a esto, a la escritura, a la literatura, a hacer canciones, a escribir, al arte en sí? ¿Cuál fue tu inicio? Yo tengo dos aristas, por lo menos yo, desde la música y la escritura, pero la pregunta es para ti. Cuéntanos. No, para ti, por favor. Por mi parte, desde la niñez he tenido una inquietud creativa. La música la empecé a practicar cuando empecé a tocar guitarra, como a los 10 años. Producto del aburrimiento, casi en broma, mis papás me dijeron como, toca guitarra. Había una guitarra colgada ahí. Y empecé a aprender y se me hizo fácil, afortunadamente, y entendí la música. Y empecé a tocar primero solo, tocaba canciones de iglesia en tiempos que era religioso, antes de corromperme. Estoy aquí. Sí, ahí, a eso sin duda le debo mucho el espacio para poder desarrollar el asunto musical. Fue escuela el tocar en la iglesia. El problema es lo ideológico. Lo ideológico a mí me sin duda. Me alejó. Pero más allá de eso, empecé a... O sea, disculpa que te interrumpa, pero fue escuela, no eso de ir a la iglesia y lo ideológico que dices tú, sino que algo tiene, weón, y puede ser un tema también
del día de mañana. Algo tiene la composición de iglesia, weón, ¿cachai? Claro. Esos coros, weón, esos leitmotiv. Estar juntos en éxtasis. Exacto. Sí. Estar juntos en éxtasis, ¿cachai? Pero en fin. Mucha gente busca eso incluso en la soledad de sus campos, o bien en la soledad de sus poblaciones, o en la soledad de sus barrios, en la soledad de los lugares donde viven en esta época en que se suele vivir en soledad. Mucha gente busca y a veces encuentra más bienestar en la iglesia que quienes no lo hacen. Y al fin y al cabo la fe siempre es Sí. lo que nos va quedando, ¿cachai? Ahora, yo creo que eso lo transformé un poco en una devoción hacia el arte, Exacto. una devoción hacia la música. Exacto. Y la literatura la descubrí cuando yo tenía 20 y tantos años. Empecé a escribir una novela que se llama, primero Confesiones Incoherentes, que era un jugar al corriente de conciencia. Y luego... Pero Confesión Incoherente es antes 2009. de... Sí, porque lo escribí al tiro, de Culto al Perro. No. Del ensayo tuyo primero. La apropiación del intelecto es muy anterior. Bueno, ya. Eso... Mira, Confesiones Incoherentes de 2009. Ahí se experimentó con la corriente de conciencia. Después, durante ese tiempo, al 2013, terminé Culto al Perro. Que es un librazo, ¿ah? Y permitámonos el tiempo de hablar de tus libros. Así como lo podemos hacer de los míos, de la gente que vaya llegando. Porque Galgo, bueno, ambos ejercemos esta carrera apasionada y profesional desde nuestras bases nomás, ¿cachai? No desde la academia, desde nuestras bases de la literatura. Y nos dedicamos a escribir. Pero debo confesar que Galgo tiene un vasto, repertorio literario impresionante y muy bueno, no solo en cuanto a cantidad, sino que en cuanto a calidad. Y creo que tu primer libro, Confesión Incoherente, apela un poco a ya una ruptura, pues partir al revés, ¿cachai? Darse la licencia al tiro de escribir algo, llamémosle, ¿me entiendes? Aunque, ¿quién dice que hay una forma de partir o si es que existe o no? Pero llamémosle al común, llamémosle al estándar, ¿cachai? Llama la atención. Y es un libro a toda raja de por sí, pues, de por sí dice, es hora de tomar gato porque está caliente el reloj, no sé, esa mezcla de incoherencia que en el fondo, si lo llevamos a la base de eso de cohesión y coherencia, yo creo que es incohesionada más que incoherente. Sí, en el fondo sí. Mi análisis hiper rápido del libro. Exacto. Es un libro incohesionado más que incoherente, porque coherente, muy coherente. Yo en toda esa incoherencia que hay en el libro, weón, que no me sé de memoria, pero todo lo que tú digas incoherente puede ser parte del libro. Exacto. Tiene un sentido. Por algo es libro y por algo se capitula de cierta manera, ¿cachai? Porque tiene un norte igual, pues, weón. Hay una intención, hay inteligencia de por medio de esa incoherencia. Y después le sigue, ¿qué libro? Después vino La apropiación del intelecto, el 2015, ese fue un ensayo. Pero Confesión Incoherente 2009. 2009. Y del 9 al 15 no tuviste actividad literaria. Culto al Perro 2013, pero eso se publicó después. Claro, pero algunas personas leyeron Culto al Perro el 2013. Después del 2015, La apropiación del intelecto, ese es un libro de ensayo, un ensayo filosófico. Ese fue lanzado en el Juan Ramsay, me acuerdo, en un local de un club deportivo que quedaba ahí en las zonas del MBL. Estuve ahí, por supuesto. Sí. Después de eso, en 2016, terminé Juan Soto y los Herreros del Espacio. ¿Qué puedes decir de ese libro? No, más que un libro, ¡un mordisco! Sin duda alguna es una entretención. Y es un libro que abre muy amablemente las puertas a la ciencia ficción. Así lo defino yo, como un lector muy distante de la ciencia ficción, ¿cachai? Tengo colegas, amigos, sigo en el Facebook, que soy de esa época, ¿cachai? A un compañero de la U que él escribía ciencia ficción y es muy fanático y va a congresos, etcétera. Le encanta la ciencia ficción. Y por eso lo admiro y lo sigo, weón, porque a mí no me gusta para nada. Y me encanta que él tenga una pasión tan acérrima versus algo que yo no me llama la atención.
Y cuando leí Juan Soto y los Arrieros del Espacio, más que leer un libro de ficción en realidad, que se agradeció, llamémosle el bálsamo de ficción que tiene, me cautivó el humor, el sentido del humor y el sentido de la creatividad increíble, weón, que habita en Galgo, en Antonio Baeza Enríquez o en Antonio J. Baeza, como se ha presentado de varias maneras en un libro, que son heterónimos de un mismo weón que escribe, ¿cachai? Claro. Así que, para mí, Juan Soto y los Arrieros del Espacio es un libro que me dejó hostia flipando. Hostia flipando, muy bueno, weón. Al principio se va en una volada cronológica explicándote ciertos datos llamémosle cronológicamente, con inicio, desarrollo y desenlace de una historia. Y después tenemos un protagonista que, weón, es pintor, weón, que representa muy bien al chileno promedio de la sociedad chilena, weón, que pueden ser nuestros viejos, uno mismo la hizo alguna vez. Claro, pero en yo un nunca espacio, pinté, pero en el hice espacio, alguna en el futuro, pega, ¿cachai? está en el espacio, en el futuro. Así Relacionado a los obreros y al futuro Claro. la chucha. Y el weón encuentra ese detalle de un concurso, weón, o de pertenecer como a lo que era la NASA, llamémosle paralelamente, en esos tiempos Futura 4. Y por accidente llega a un lugar que Manuel Rojas le hubiese llamado El Dorado, como varios otros escritores que escribieron sobre eso, ¿cachai? Que es la cordillera del espacio. Y ahí confluye, no sé si está bien dicho, lo de Juan Soto y los Arrieros del Espacio, que ya es como, son novelas aparte dentro de una misma novela. Es como en un capítulo de los Power Rangers cuando se juntan con las tortugas ninja, weón. Oh, no lo podéis creer. Plot twists, es un término que lo pronuncié como el hoyo, pero ustedes lo googlearán. Plot twist, ¿cachai? Un cambio radical de algunas imágenes y un final que se agradece. Y después de Juan Soto nos vamos a la escritura porque con Juan Soto, en realidad, por eso me llama la atención que te haya saltado tan así Culto al Perro, weón, que es fundamental dentro de... Pues estoy hablando de Culto al Perro, weón. No, te lo saltaste, lo nombraste así como, no, es que Culto al Perro de 2013. Culto al Perro es una novela... Pero Culto al Perro es fundamental, fundacional diría yo. Fundacional de un estilo. De un estilo, una forma, un todo. De una autoría. Mi novela favorita, debo confesar, de todas las que has escrito. Y me han entretenido muchas, todas, la mayoría. Pero Culto al Perro, olvídate, weón. Más que entretención. Increíble, weón. Muy bueno, weón. ¿Qué piensas de Culto al Perro? Muchas cosas, pues, weón. Pienso en primer lugar que es el único libro que yo me he leído en 6 días. Me demoré eso en leerlo. Sin duda algunos me lo he leído más rápido, pero más corto y más sencillo. Me refiero a 6 días, que es un libro largo, de cierta manera. Para mí 200 páginas es largo. Yo no soy un lector, weón, devora libros, ¿cachai? Me puedo demorar una eternidad en leer bien un libro. Pero lo leo lentamente, tomo apuntes, weón. A veces. Pero Culto al Perro me lo devoré, weón, porque fue meterse en un portal, algo así, ¡guau!, que te transportaba hasta el final de la historia, pues tenías que leerlo. Es más, yo lo terminé la primera parte, porque creo que Culto al Perro se compone de 2 partes. Una coda, llamémosle. Era una coda, sí. ¿Cachai? Al final. Una parte final que se hubiese agradecido no leerla. Me dio la impresión cuando lo terminé, por lo que me causó. Espero se entienda bien, porque Se entiende la bien. zorra. Pero lo que te causa es, se hubiese agradecido no leerla. Lo que me dejó, chuta. Algo medio desesperanzador. Saudade le llamaría. El disfrutar la desesperanza, ¿cachai? Sí. Saudade, no sé. Se trata, en pocas palabras, de 2 personajes marginales de un campo similar al chileno, diría yo. Como del sur chileno. Sin duda, Chile. Sí. Sí. Pero no se menciona.
explícitamente no se menciona. No se menciona, Son pero parte los de un personajes y hasta ficticio. el habla de la... Claro, de los- tremendamente y chileno. las tipas. Chileno, mapuche, pero tampoco se menciona mapuche, se cambia por la palabra nativo. Sí, Pero se reproduce como ese espacio paralelo. rural que aparece, por ejemplo, en las novelas de Luis Durán, Claro. o rural de sur. Claro. Y estas personas llegan por distintos motivos luego de ser rechazados por los más rechazados de los rechazados, a donde un vagabundo que encuentra un perro y decide fundar una religión teniendo al perro como divinidad, tomándose él como Mesías y tomando a estas dos personas, Catrilaf y Juanito Peña, como profetas. Y ellos son los protagonistas de una aventura en la que la incohesión y la incoherencia son, así como la psicodelia, son parte de un estilo de vida que empieza a hacer que de a poco surja desde ahí como un hervor el impulso revolucionario. Y más que un estilo de vida se transforma en una doctrina al final. ¿Cachai? Es claro. como hay episodios en que se le pregunta al Catrilaf o a Tío Piche, no sé a quién se le pregunta. Tío Piche, ¿qué hay que hacer? No, mira, tenéis que dar 2 saltos acá, comerte una rana y bueno, no sé, hacer unas cosas. Desde ahí la incoherencia, pero a la vez se vuelve un ritual, ¿cachai? Y un ritual que apela a seguir una doctrina, un pensamiento ideológico. Y hay un pensamiento ideológico potente en eso igual, pues, bueno, en ese Nietzsche que regresa al cerro, Exacto. ¿cachai? Tremendo. Sí, bueno, increíble. Claro, Zaratustra volvió al cerro. Zaratustra, además, sí. Claro, volvió atrás. Oye, hablando de Zaratustra, ¿te acuerdas de este cantautor de Valdivia, weón? Que ojalá Claro. búsquenlo de inmediato, por favor. Se llama Dickens, ¿cómo? Dickens. No sé cómo. Dickens. No me acuerdo el nombre, weón. Pero sé que su apellido es Dickens. Steven Dickens. No sé, weón. Lo voy a buscar. Mientras hablamos lo voy a buscar, weón. Y les voy a dar el nombre. Eso. Stacy Malibu. Bueno, por tu parte, Stacy Malibu. ese, el que canta esa canción. Es muy bueno, hermano. Por tu parte, Gastón, ¿cómo llegaste a la música y a la literatura? Yo a la música llegué por familia. A eso de los 12 años. No, en realidad antes, weón, de súper cabrón chico. De súper niño llegué a la música. Y por mi familia y sobre todo mi padrino, que es la persona que siempre nos motivó el tocar guitarra, o el escuchar a Silvio Rodríguez, la trova, el folclore latinoamericano, chileno, los Quila, los Inti, Sol y Lluvia, y ya, pues. Y a la literatura llegué por castigo, porque en consecuencia de muchos castigos. Porque en el colegio que estaba, yo me portaba bien mal, weón. En realidad no sé si me portaba mal, era inquieto. Y en esos tiempos no existía el PIE, ¿cachai? No existían las redes de apoyos que ahora existen en el colegio para entender y dar solución. Y comprensión, no solución, porque no hay problema ahí, ¿cachai? Hay condición nomás, y hay que comprender y hay que trabajar de otra manera, que es lo que antes no había y conmigo nunca se hizo. Entonces cada vez que yo me portaba mal, era muy inquieto, me distraía con todo, ¿cachai? Me mandaban a la biblioteca a leer, castigado. Porque obvio, bueno, un weón hiperkinético, casi, ¿cachai? Es casi un castigo mandarlo a un lugar silencioso en donde la tía de la biblioteca era una señora muy que cumplía su pega de señora estricta, pero era un amor. Yo la recuerdo, weón, como una persona muy sensible y amorosa. Voy a averiguar para los que eran de mi colegio en esa generación cómo se llamaba esa bibliotecaria, que era bien mañosa, pero era un amor de persona, weón. Tenía una voluntad de oro y una mente increíble. Era su biblioteca. Ella era fundamental ahí. Sabía dónde estaban todos los libros, weón. Era increíble. Que en paz descanse. Y por eso me acerqué a la literatura. Desde ahí empecé a leer Asterix.
o Asterix, no creo que es Asterix y Obelix, que es la historia de dos galos de la época de la conquista, ya de la colonización, ¿cachai? Llamémosle de los vikingos, los Países Bajos, para allá, o para Francia. Y así me acerqué a la literatura, entonces después me empezó a gustar la música y evidentemente a través de la música empecé a escribir canciones, porque conocí a los cantautores y conocí a alguien más allá de Silvio Rodríguez, que fue David Aguilar, y quedé loco así. Yo sin duda cuando chico quería ser como David Aguilar. Después conocí a Miguel Insunza, a Leonel Soto, el mundo de los cantautores, después de los cantautores chilenos, ¿cachai? Pero los cantautores chilenos tuve la fortuna de conocerlos en ejercicio. Yo me inspiré con cantautores de afuera, como los que nombré, mexicanos, que son increíbles, ¿cachai? También empecé a cachar la trova latinoamericana, ¿cachai? Desde el Perú, trovadores de allá, Bolivia, el Uruguay sobre todo, que es cuna de trovadores increíbles como Eduardo Mateo, weón, el Príncipe, ¿cachai? Y Brasil, que es ya así, es la metrópolis de la trova, ¿cachai? Que más que trova yo creo que es un género independiente eso del bossa, del bossa nova, que es como la nueva trova chilena, el bossa nova en los tiempos un poco más, a la vez contemporáneo la nueva trova, que aquí ya empezaron épicos cantautores y que a la vez creo yo tiene un sentido precioso desde lo político, ¿cachai? Que es algo que le tememos, que nos conlleva a problemas en todos lados, en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Si es que tú das una opinión o tienes una visión política, ¿cachai? Hubo una generación de cantautores muy valientes. Hay una generación de cantautores muy valientes y a la vez, en un paralelo, otra generación de cantautores valientes que lo mezclan con el marketing, que fácilmente acarrea la valentía y la imagen de antiguos, que se han transformado también en algo mainstream y marketing. Una polerita de X persona, una chapita de, o tocar el instrumento que tocaba la cantautora, para tener un poco, insisto, el respeto a veces no va solo en tocar el instrumento y cerrar los ojos y rezarlo casi apasionado, como un rezo. Va en qué es lo que tú entregas ahí, ¿me entiendes? Y hubo, creo, una generación de cantautores que fueron así, que se preocuparon de eso, de qué es lo que tú entregas ahí, a pesar de tocar 2 notas o 3 como la Violeta en algunas canciones, como el Víctor también en otras, como Don Víctor Jara, como Doña Violeta Parra, yo al subo Barça los tuteo. Pero un Rolando Alarcón, ¿cachai? Don Patricio Mans, Tita Parra, Elizabeth Morris, ¿cachai? Pero a la vez es tan frágil hablar de arte y lucro, porque es necesario ganar dinero con esto, ¿no? Pero cuando se habla de lucro es cuando proyectas lo que no eres. A veces es muy bueno asumir que tú eres algo, y otras veces es bueno disimularlo, pero no tapes lo evidente, ¿entiendes? Entonces hubo esa camada en Chile de cantoras, lo hay, de cantoras populares. Claro, la pandemia igual disminuyó harto la presentación efectiva en vivo de todo este movimiento. Sí, no solo la pandemia, sino que ya venía en una decadencia porque hay otros géneros que imperan en el mercado, ¿cachai? Y el mercado es lo que mueve la difusión, ¿cachai? De la música, todo. Ahora lo under también se hizo parte del mercado, ¿cachai?
es parte del mercado ser under. ¿Para qué nombrar ciertas bandas que son under, pero son súper del mercado? ¿Cachai? Claro. ¿Y cómo llegaste? A la vez no hay una fórmula que seguir, ¿cachai? A la vez no hay que ser como, tú tienes que ser así, o sea, la gente que logra el éxito bien, inteligentemente, y si tú eres under o del mercado, o vendes o no vendes, cosa tuya. Creo yo lo fundamental sí es siempre entregar algo, ya sea un mensaje o una emoción. Idem, creo lo mismo. Y en ese sentido el reggaetón y todas esas cosas que hoy en día son tan criticadas, weón, no tienen por qué ser tan criticadas. Claro que son parte del mercado, pero por algo la gente lo escucha igual. ¿Cachai? Claro, conecta. Te causa, conecta algo. Y allá tú, la crítica lírica o la crítica, weón, de composición musical. Pero lo importante es entender eso, lo popular igual, ¿cachai? Así que eso, weón, eso. ¿Cómo llegaste a lanzar libros? Lancé libros gracias a haberte conocido a ti, hermano. Creo yo, porque mi primer libro siempre lo lancé por la editorial Bestia, que fue la editorial que creamos juntos con José Manuel. Notas Parias. Notas Parias. Fue Año mi primer 2015. libro. Sí, al principio Notas Parias se llamaba o el proyecto de libro que iba antes de Notas Parias, que en el fondo es Notas Parias, se llamaba Tópico de lo Cotidiano. Y encontré que el nombre era fome, así, Tópico de lo Cotidiano. Es como muy tópico. De lo cotidiano, el título es Tópico de lo Cotidiano. Así que no. Y caché que tenía harto escrito, que empecé a escribir desde que llegué a Santiago a vivir. Desde el 2011, 12, 13, 14, 15. No, 15 lo lanzamos el libro. 12, 13, 14, ¿cachai? 15, también sumémosle. Y estructuramos lo que ahora es, lo que en realidad siempre, hasta el día de hoy y siempre va a ser ese libro que salió, que es Notas Parias. Y que el título habla mucho, es muy sugerente de un hablante lírico que se siente totalmente paria en un lugar en donde quiere escribir algo similar a la poesía, pero en el fondo son notas, para no faltar el respeto a lo poeta o a la verdadera poesía al escrito, ¿cachai? Prefiero llamarle Notas Parias. Abajo dice un libro de poesía, pero determina usted si es poesía o no. ¿Quién lo sabe? Pero Notas Parias apela al título, Notas Parias. Y después, en 2 años más, me propuse escribir Hábitat, que Hábitat es el resultado de un libro de poemas sueltos también, que no salieron antes y que se escribieron después. Y que tiene como referencia o centro el habitar poético como tema. Y tiene poemas como Chus, que hablan de un lugar, de un espacio. Tiene poemas como Hábitat, que habla un poco de un arte poético del mismo libro. ¿Cachai? Ambos son poemarios que tienen mucho de género mixto. De repente se transforman en un pequeño ensayo. Sí, porque tienen narraciones Poesía igual. visual. Tienen narraciones, tiene escrito y tiene poesía visual, tiene formas. Tiene un contenido crudo a veces, tiene contenido que no simplemente apela al autor, ¿cachai? A Gastón, quien lo escribió, sino a un narrador que se creó ahí, que representa a muchos personajes que yo también he escuchado, he visto, he mirado, he contemplado y he recordado, ¿cachai? Hay de todo. Sobre todo para la gente que, porque han sido libros de cierta manera igual polémicos, cuando gente más que no entiende la poesía en realidad los lee, se asusta. Pero es un contenido muy honesto, Exacto. filosófico igual, intenta ese norte. En cuanto al pensar, al generar un pensamiento.
Sí, tiene la forma de tablas filosóficas. Tiene la forma como de... Se está documentando un sentir o se está documentando, no sé, un divagar de mente, pero se está haciendo en pos de dejar una tabla, o sea, se asume que va a ser asunto de la providencia lo que se está tallando a Sí. partir del momento. Eso ocurre en ambos libros, en Notas Parias y en Hábitat. Yo plantearía que son una continuidad en el proyecto literario tuyo. Sí, Notas Parias, claro, acerca de la colocación también de un penquista en Santiago. Y Hábitat, como quien habita ya en Santiago, quien claro. ya ha encontrado distintas maneras de habitar. Ahora viene pronto Narraciones Ecológicas. Sí. Ya ¿Qué nos está. puedes contar de ese libro? ¿Está listo ya? En realidad un libro nunca termina de estar listo porque siempre le puede agregar más cosas o sacar. Pero me refiero a que en cualquier momento puede salir. Y es un libro un poco más didáctico, que juega. Una especie de bestiario ecológico, que se basa en la definición de ecología que entrega la RAE, ¿cachai? Que es esto de el común vivir de los seres vivos y compartir, y necesidad que tiene como algo sistémico, y la visión de Nicanor Parra de la poesía comprometida, que habla de eso, que le hacen una entrevista en España, 84, creo, sí, si no me equivoco. Y si me equivoco, por ahí, por esa fecha. Y es un libro que creo yo es bastante más entretenido. Es decir, cada título que tiene el nombre de un elemento llamémosle del universo. Del universo, sí, del universo. En realidad del planeta. Pero me puedo meter con el universo. Podría agregar algunos poemas relacionados con, no sé, galaxia, Claro. Vía Láctea, qué sé yo. Pero son títulos así como limón, sapo, mantis, animales, frutas, estalactita, lava, rayo, placenta, flor de loto. Son narraciones ecológicas. Cada elemento que la conforma narra desde su punto de vista una historia, y por eso a mí me encanta el libro, me gusta la idea, y espero que, no sé, tenga... voy a sacar quizá una parte del libro porque me gustaría seguir escribiendo muchas narraciones ecológicas, ¿cachai? Que sea el inicio. Claro, volumen 1. Volumen 1 puede ser, claro. Tienen todo el sentido del mundo igual, y me gusta mucho. Es un ejercicio de escritura igual, narraciones ecológicas. Eso de ir variando, de exigirte ir variando la forma igual para que el lector diga wow. ¿Cachai? Esto no es solo el poema de converso que rima o despechado aquí, sino que todos los narradores y las narradoras en narraciones ecológicas son inesperados, no cachai qué van a decir, y eso llama la atención. Hay algunas narraciones que son mucho humor, mucho humor. Hay otras narraciones que son bastante más profundas en cuanto a reflexión. Hay otras narraciones que son un poco más oníricas, otras más eclécticas, otras más... de todo. Más poéticas, más infantiles, más adultas, más potentes, más suaves, más de todo. Es un libro que apuesta a algo bien bonito, espero que les guste. Sin duda alguna, es un breviario. ¿Sí? Ahí hay, Gastón tiene la línea de breviarios en ese sentido, desde Notas Parias, pasando por Hábitat para llegar a narraciones ecológicas, refinando incluso la brevedad, refinando también
la densidad que tiene de significado, ya sea una frase corta o ya sea un dibujo que aparecen dibujos de hecho. Sí, y son dibujos que son borrosos. Se me fue nombrar eso. Que el origen de Narraciones Ecológicas era un libro digital, ¿cachai? De poema o escrito acompañado de un dibujo, porque yo soy nulo, pero nulo en el dibujo, creo yo. Ahora ya no creo tanto porque lo que he hecho me ha gustado. Y no quiere decir que ya sepa dibujar, sino que son cosas que me nace hacer nomás, ¿cachai? Exacto. Versus, por ejemplo, mi hija mayor, que es mi adoración en cuanto a orgullo artístico, ¿cachai? Porque la Liguito, mi hija menor, aún no. Pero a la vez ya tiene su aire artístico, le gusta mucho la música. Pero la Poppy, que es más grande, dibuja así, nivel increíble. Eso me inspiró a acompañarlos de dibujo. Y hago dibujos a mi manera, que son bien chistosos. Lo hago son buenos. Mi técnica es acuarela con lápiz pasta negro. Acuarela con lápiz pasta negro, rayar y pintar, que lo que nazca nomás. Y pintar algo relacionado con el poema. Hay un Instagram que es @narracionesecológicas, que he subido como 7 dibujos y poemas que van en el Claro, es uno de los soportes, es como un resumen. Sí, para que lo busquen. Y está en Instagram. A la vez se me olvidó la contraseña, no sé cómo entrar de nuevo. Quizá ya puedo volver es basura espacial ya. No, debo recuperar porque quiero volver a pintar. Sí, ahí te puede llegar un mail. Sí, exacto. Bueno, Así este título, Narraciones Ecológicas, es uno de los que vamos a estar fabricando durante los próximos meses para que a final de año ya aparezcan como libros ojalá en distintas librerías independientes. Exacto. De Santiago, de Concepción, Temuco, Villarrica, La Serena probablemente, Talcahuano, etcétera, El Carmen, Mata Redonda, donde el Claudio. Vamos a publicar también La Peor Estación del Mundo. Sí, de nuestro hermano José Ángel Ogas. La Peor Estación del Mundo es un poemario donde José rescata a su pueblo, la estación Yumbel, ya retratado en un libro anterior como El pueblo fuera del mapa. Un pueblo fuera del mapa. ¿Qué dije yo? El pueblo fuera del mapa. Un pueblo fuera del mapa. ¿Y cómo se dice? Y cómo, claro, que de hecho Estación Yumbel es un pueblo que no sale de los mapas, aparece tímidamente en Google Maps, de hecho. No aparecía en los mapas de Atlas de los años 90. Y esta vez lo que hace José es rescatar la nostalgia que podría llamarse densa y máxima, que cubre como neblina una estación que está activa pero que llora pasados, que es la estación que define al pueblo en su nombre y que es el centro cultural emergente que José visualizó y sigue visualizando y sigue ahí viendo de una u otra manera cómo levantarlo, cómo ayudar a levantarlo. A la vez rescata aquello que cultivó un Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que fue bien bucólico, un Jorge Tellier, ¿cachai? Que como citábamos delante en la encuesta corta de decir algo con una palabra, ¿cachai? Lo que tú piensas. Claro. De esa relación de Tellier y Ogas, ¿cachai? Ese paralelo de lo bucólico, de un Tellier de Lautaro, de un pueblo que para llegar antiguamente allá era en tren igual, ¿cachai? En la estación Lautaro. Y para llegar a la estación Yumbel sigue siéndolo en tren a veces, ¿cachai? José Ogas coincide que su oficio es trabajar en trenes, maneja trenes. Y él a veces llega en tren a su casa, es todo, su vida misma es poética, ¿cachai? No sé, que es un poeta que mantiene la tradición bucólica, lárica, ¿cachai? Lárica, de pueblo, de campo,
pero de ese campo no guasos quincheros, guaso con manta, chupalla, no, ese campo que es bosque, paz, el retorno, a lo que algún día el ser humano va a volver prontamente, así como están las cosas en la ciudad. No quiero sonar críptico, pero sí apocalíptico. Mejor te tiro un tríptico. Como el disco de Sílvico. Sí, Silvico, PepsiCo. PepsiCo, los hueones que participaron en el Golpe militar. de Augusto. Ya gustó. Ya gustó. Oye, bueno, creo que llevamos caleta de rato hablando en el podcast para hacer nuestro inicio. Es la idea esto, estar entretenido, compartir un rato, una tarde de conversación, una noche, una mañana, un viaje en el auto, una ida en el metro, una ida en la micro, un caminar, un estar en la pega haciendo lo administrativo, qué sé yo, ¿verdad? Pero entretenernos de eso. Vamos a escríbanos, vamos a inventar próximamente algún espacio de buzón. Exacto. Para que nos puedan escribir sugerencias y nosotros hablar, a la vez responder preguntas que ustedes nos hacen y nos proponen, investigar. Nos apasiona esto. Hoy día fue bastante autorreferente el inicio, pero necesario, creo yo, igual, para que nos conozcamos así. Partamos presentándonos y lo hicimos nosotros. Manden un audio ustedes si quieren. Exactamente, manden lo que quieran, lo podemos compartir, vamos a intentar editar. Nosotros estamos grabando esto, sin mentir, sin música de fondo, todo en vacío, ¿cierto? En blanco. Claro, ahí después. Y después vamos a colocarle, quizá ahora ya va a estar sonando con música, todo bien sabe? con corte, quién sabe. Pero lo importante es que sientan que sea un espacio común para todos, de comunicación, difusión y entretención, y todo lo que termine en ción positivamente. @Arándano Música, @Gastón X Gómez, @La Vende con 2D largas, José Hoga, no sé cuál es. José.ogas.9, creo que es. José.novoa.9. Busquen José Hoga. José Ángel Hoga, sí. Busquen Editorial Bestia. Busquen Narraciones Ecológicas, busquen ZDLP-banda. Nuestra banda, Los Zánganos de la Plebe. Y vamos a estar en Radio Plaza Dignidad el 25. El jueves 25. ¿Cuánto es el jueves 25 de agosto? Junto a Los Zánganos de la Plebe tocando. Oye, eso también, en el buzón que vamos a crear, mándenos sus emprendimientos, sus mensajes, para que este sea un espacio comunitario que sirva para todos, ¿cachai? Entre más audiencia vamos generando, que sirva para entregar un mensaje, una comunicación, algún aporte, alguna pyme, algún mensaje en sí. Mensaje, claro, si necesitan decirle algo a la sociedad. Pienso en la pyme, en los cabros, Sí, que son independientes igual, sí. ¿cachai? Más que pensar en el mercado. En los cabros, que no están apatronados y tienen que vivir el día a día, que debe ser re peludo. Pero el mensaje, ¿cachai? También, ¿me entiendes? Sí. Eso también es un mensaje. Así que eso, Nos debemos al pueblo. Nos debemos a ustedes, cabros, y cabras. Y niñas, y niños, y gente que nos escucha. Cabres. Eso, cabres. Oye, que les vaya, pero excelente. Les vaya a toda raja. Cuídense mucho. Nuestro primer audio podcast, Editorial Bestia. Los queremos caleta. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Chao!